Buenos días niños y niñas, bienvenidos a su clase de geometría. El día de hoy vamos a hacer ejercicios operando ángulos y para eso vamos a recordar las dos operaciones que hacemos con los ángulos, que son la adición y la sustracción. Recordemos, ¿sí? Cuando hacemos adición de ángulos, nosotros queremos saber cuánto es el total y para eso, observemos, ¿sí? Dice A o B mide alfa. B o C mide beta. Y para saber el total, es decir, la medida del ángulo A o C, tengo que sumar alfa más beta y me va a dar como resultado la medida X que estoy buscando, ¿sí? Aquí precisamente lo tenemos como fórmula, ¿sí? Medida del ángulo A o C, que es X, ¿sí? Todo X, va a ser igual a la medida del ángulo A o B, es decir, alfa, más la medida del ángulo B o C, que es beta, ¿sí? Eso es en el caso de la adición, queremos saber el total. Pero cuando se trata de la sustracción es que queremos saber cuánto mide una parte de este ángulo tan amplio, ¿sí? Observemos, por ejemplo tengo aquí A o C, que es el total, ¿sí? Mide alfa, ¿sí? Ahora, también tengo la medida del ángulo B o C, que mide beta, pero no sé cuánto mide A o B, que mide X. Y eso es lo que quiero hallar. Por eso digo que la medida del ángulo A o B, es decir, X, va a ser igual al total, ¿sí? Es decir, ángulo A o C, ¿sí? Alfa, el total, menos esta parte que ya tenemos delimitada, que es B o C, es decir, beta. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces vamos a aplicarlo ahora en ángulos con sus grados sexagesimales, ¿sí? Veamos. Bien, acá tenemos algunos ejercicios. Acá tenemos el ángulo EOH en su totalidad, ¿sí? Pero queremos saber cuánto vale en realidad el ángulo EOH, es decir, no sabemos su valor, ¿sí? Por eso le hemos puesto X. Sin embargo, tengo los valores de cada parte de este ángulo tan amplio, ¿sí? Tengo el valor de el ángulo EOF, FOG, GOH. A ver, vamos a aplicar con fórmula. Decimos que la medida del ángulo, a ver, ¿de qué ángulo será? De EOH va a ser igual a la suma de estos ángulos tan pequeñitos, ¿sí? EOF, ángulo EOF, más la medida del ángulo FOG, más la medida del ángulo GOH. ¿Sí? Ahora sí, reemplacemos valores. ¿Sabemos cuánto es el valor del ángulo EOH? Pues no, tenemos simplemente X, no lo sabemos. Continuemos reemplazando. Ángulo EOF, 19 grados, más ángulo FOG, 80 grados, más ángulo GOH, 45 grados. Muy bien, vamos a sumarlos entonces y decimos X es igual, a ver ahí, vamos a ver a cuánto será igual. Sumaremos, ¿sí? 9 más 0 más 5, 14. Escribo 4, llevo 1. Paso a la decena. 1 más 1, 2, más 8, 10, más 4, 14. Muy bien. Y ya tengo mi resultado. Digo que X equivale a 144 grados. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a ver el ejemplo B. Dice, en este caso tengo el ángulo AOC, que en su totalidad mide 131 grados. Y bueno, dentro de él está dividido en partes. Por ejemplo, el ángulo AOB, que mide 58 grados, y BOC, que no sabemos cuánto mide. Y eso es lo que tenemos que hallar entonces. Vamos con la fórmula. Dice, medida del ángulo BOC, ¿sí? Va a ser igual a... ¿Recuerdan qué tenemos que hacer cuando vamos a buscar una parte? ¿Suma o resta? Muy bien, una resta. Resta de ángulos. Entonces vamos con el ángulo general, el más grande, el más amplio. Medida del ángulo, ¿qué ángulo? AOC
menos el que ya tenemos, AOB, menos el ángulo AOB. Muy bien, ahora sí a reemplazar valores. BOC, medida del ángulo BOC, no sé cuánto mide este ángulo, solamente tengo que vale X, pondré X. Es igual a medida del ángulo AOC, el más amplio, el total, 131 grados, menos medida del ángulo AOB. AOB, ¿dónde está? Aquí está, AOB. Ya, menos 58 grados. Muy bien, vamos a restar ahora 131 menos 58, ¿cuánto me da? 73 grados. Muy bien, entonces yo tengo la respuesta. El valor de X en este caso es 73 grados, es decir, BOC mide 73 grados. Muy bien. Bien, ahora sí, ejemplo C. Dice, a ver, que hallemos también el valor de X, pero X es la totalidad. Y si quiero hallar la totalidad, ¿qué tengo que hacer? Exacto, tengo que sumar. Muy bien, vamos primero haciendo una fórmula, ¿sí? A ver, sería, POS, el total, ¿sí? El ángulo POS va a ser igual a la suma de varios ángulos, ¿sí? Del ángulo POQ más el ángulo QOR más el ángulo ROS. Ahora sí, a reemplazar valores. POS no sabemos cuánto mide, pero nos han dicho que mide X. Colocamos X. Es igual a POQ, 62 grados. Más QOR, 37 grados. Muy bien, 37 grados. Más ROS, ¿cuánto mide? 41 grados. Muy bien, 41 grados. Vamos sumando entonces y decimos 62 grados más 37 grados más 41 grados me da 140 grados. Es decir, que todo el ángulo, toda esa amplitud mide 140 grados. POS mide, muy bien, 140 grados. Bien, ahora tenemos el ejemplo D. En este caso, yo ya tengo el valor del total del ángulo. Miren, AOC mide 111 grados. Y en este caso también tengo el valor de BOC, o sea, una parte. Me falta otra parte. Cuando yo quiero hallar una parte del ángulo, ¿qué debo hacer? ¿Sumar o restar? A ver, piénsenlo bien. Correcto, restar, ¿sí? Empecemos otra vez haciendo una fórmula. A ver, vamos a plantear con fórmula. Decimos que, como lo que queremos hallar es X es AOB, ¿no? Medida del ángulo AOB va a ser igual al total, ¿sí? Al total, es decir, AOC, medida del ángulo AOC, menos esta parte que ya la tenemos. Es la medida del ángulo BOC, menos el ángulo BOC. Reemplazamos valores. Veamos. AOB, ¿cuánto mide? ¿Sabemos? No. Entonces ponemos X. X es igual a medida del ángulo AOC. AOC, todo, 111 grados. Muy bien. Menos BOC. BOC, aquí está, BOC. Menos 63 grados. Entonces ahora lo que me queda nomás es operar. Y digo, X va a ser igual a 111 menos 63. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto sale? Muy bien, 48 grados. Entonces ya he podido hallar el valor de X y puedo afirmar que el ángulo AOB mide 48 grados. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad esta breve explicación. ¿Sí? Hasta la próxima.